Año 1547. Palacio de Whitehall, Londres. En el silencio húmedo y desapacible de los aposentos reales, impregnado del olor a descomposición y a pócimas medicinales, el aire era pesado e inmóvil. A través de las pesadas cortinas de terciopelo, apenas se filtraba la pálida luz de un día de enero, arrancando de la penumbra los contornos de un lecho gigantesco. Sobre él, sepultado bajo una montaña de pieles y mantas, yacía él, un coloso aplastado por su propio peso, un rey convertido en su propia tumba. Enrique VIII, otrora el brillante caballero del mundo cristiano, atleta, músico y teólogo, era ahora solo carne hinchada y purulenta, prisionero de su propio cuerpo en descomposición. Su respiración era ronca, entrecortada, como el trabajo de un fuelle estropeado en una forja. Cada inspiración era una batalla, cada expiración, un gemido. Alrededor, en las sombras, figuras silenciosas, cortesanos, médicos, sacerdotes, permanecían inmóviles, sin atreverse a perturbar la agonía del monarca cuya voluntad había sido ley en toda Inglaterra durante 38 años, cuya palabra excomulgaba, enviaba al patíbulo y cambiaba el curso de la historia. En estas últimas y brumosas horas, cuando la realidad se mezclaba con el delirio, ante su ojo interior debió de desplegarse el gigantesco tapiz de su propia vida, un tapiz tejido con hilos de oro y sangre, de amor y traición, de piedad y herejía. Ahí está, el joven príncipe de cabellos dorados, el segundo hijo, no destinado al trono, pero dotado de todos los talentos del Renacimiento. Y ahí está el joven rey, con su brillante armadura, arrodillado junto a su reina española, Catalina, prometiéndole lealtad a Roma y amor eterno. El hilo se oscurece, se vuelve carmesí, la obsesión, la búsqueda desesperada de un heredero, que convierte el amor en odio. Se entrelaza un nuevo hilo, brillante pero venenoso. Los ojos negros de Ana Bolena, la mujer por la que desafiará al propio Papa, dividirá a una iglesia milenaria y se manchará las manos con la sangre de quienes se atrevan a interponerse en su camino. Los hilos se suceden cada vez más rápido. La pálida y silenciosa Juana Seymour, que le dio un hijo y se llevó su corazón. La desgarbada alemana Ana de Cleveris, la yegua de Flandes, cuyo retrato resultó ser un engaño. La joven y frívola Catalina Howard, la rosa sin espinas, cuya risa se convirtió en sollozos en el cadalso. Y finalmente, la sabia y cautelosa Catalina Parr, la enfermera y consoladora, que logró sobrevivir al tirano. 6 reinas, 6 destinos, entretejidos en el patrón de su reinado, como los vitrales en la ventana de una catedral que él mismo primero construyó y luego destruyó. Esta no es solo la historia de un rey y sus esposas. Es la historia del nacimiento de una nación en los dolores de una revolución religiosa. Es el relato de un hombre cuyas pasiones personales, su lujuria, su paranoia, su desesperado deseo de inmortalizar su nombre en un hijo, se convirtieron en el catalizador que cambió a Inglaterra para siempre. Nos embarcamos en un viaje largo, detallado y multifacético para desenredar este tapiz sangriento, hilo por hilo, y comprender quién fue realmente. Un gran monarca que allanó el camino hacia un futuro imperial, o un tirano monstruoso que devoró su propia época. Esta es la historia de Enrique VIII. Pero antes de que este coloso ascendiera al trono, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de tiranía y cisma, hubo un niño cuyo destino parecía haber sido trazado de manera muy diferente. Para entender a Enrique, primero hay que entender el mundo que lo engendró y la sombra en la que creció. Ese mundo se forjó en el fuego y la sangre de la Guerra de las Dos Rosas, una pesadilla dinástica de 30 años que aniquiló a casi toda la antigua aristocracia inglesa y dejó en el cuerpo de la nación cicatrices profundas e incurables. El padre de nuestro héroe, Enrique VII, no nació rey. Era Enrique Tudor, un exiliado galés con derechos al trono bastante dudosos, que en 1485, en el campo de Bosworth, arrancó la corona de las manos del último Plantagenet,
Ricardo III. Todo su reinado estuvo subordinado a un único objetivo: conservar esa corona y fundar una nueva y sólida dinastía. Su corte no brillaba con el lujo renacentista. Era la corte de un pragmático, un avaro y un paranoico. Enrique VII veía conspiraciones en cada sombra, imponía a la nobleza impuestos exorbitantes para despojarla de su poder y acumulaba en los sótanos de su palacio tesoros incalculables, sabiendo que el dinero es el nervio de la guerra y del poder. Su principal instrumento no era la espada, sino el libro de contabilidad. Fue en esta atmósfera de desconfianza y estricta economía donde, el 28 de junio de 1491, en el Palacio de Greenwich, nació el segundo hijo del rey, el príncipe Enrique, duque de York. Todo el amor, todas las esperanzas y todos los recursos de la dinastía no se centraron en él, sino en su hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales. Arturo era el heredero. Arturo era el futuro. Fue nombrado en honor al legendario rey de Camelot para revivir la gloria de Britania. Era un niño tranquilo, enfermizo y aplicado, preparado desde la cuna para la carga del gobierno. Enrique, en cambio, era el repuesto. Este papel le daba cierta libertad, pero también le dejó su huella. Como no estaba destinado a gobernar, se le preparó para una carrera eclesiástica. Quizás debía convertirse en arzobispo de Canterbury o incluso en cardenal, asegurando a la dinastía Tudor influencia en Roma. Por lo tanto, su educación fue impecable y completa. Estudió latín, francés, español. Era un profundo conocedor de las obras de los padres de la Iglesia y admiraba especialmente a Tomás de Aquino. Su mente era aguda y curiosa, le encantaban las disputas teológicas y podía pasar horas discutiendo las sutilezas de la teología. Esta profunda religiosidad, inculcada en su infancia, permanecería con él toda su vida, y sería ella la que daría a su futura gran cuestión un carácter tan angustioso y personal. Pero a diferencia de su frágil hermano, Enrique creció como un verdadero atleta. Era alto, de hombros anchos, con el pelo rojizo y la piel clara heredada de su madre, Isabel de York. Era la encarnación de la fuerza y la energía juveniles. Montaba a caballo a la perfección. Era uno de los mejores arqueros del reino. Adoraba la caza, que duraba horas, y era una verdadera estrella en los torneos de justas, donde demostraba su destreza y agilidad. A esto se sumaba un talento musical extraordinario. Enrique tocaba el laúd, el órgano y el clavicordio. Tenía una voz agradable y componía su propia música. Su composición Pasatiempo en buena compañía sigue siendo una de las piezas más conocidas de la música inglesa de la época. Era todo lo que su padre no era: generoso, encantador, abierto, lleno de vida. En la corte lo adoraban. Era un príncipe de cuento de hadas, la encarnación de los ideales del Renacimiento, que ya florecía en todo su esplendor en Italia, pero que solo llamaba tímidamente a las puertas de la austera y pragmática Inglaterra de Enrique VII. Mientras tanto, todas las ambiciones políticas del rey padre estaban ligadas a Arturo. El principal triunfo diplomático de Enrique VII fue el matrimonio de su heredero con la infanta española, Catalina de Aragón. Catalina era hija de los monarcas más poderosos de Europa, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los mismos que completaron la Reconquista y enviaron a Colón en su viaje. Esta alianza con la nueva superpotencia, España, fue un éxito increíble para la joven y aún no consolidada dinastía Tudor. Les dio legitimidad a los ojos de toda Europa. En noviembre de 1501 se celebró la suntuosa boda de Arturo, de 15 años, y Catalina, de 16. El joven Enrique, que solo tenía 10 años, llevó a la novia al altar de la Catedral de San Pablo. Nadie podía imaginar entonces el papel fatal que esta mujer desempeñaría en su propio destino. Tras la boda, los recién casados se dirigieron al castillo de Ludlow, en la frontera con Gales, donde Arturo debía aprender a gobernar sus tierras.
Y entonces ocurrió lo imprevisto. La muerte, una invitada no deseada, irrumpió en los calculados planes del viejo rey y cambió para siempre el destino de su segundo hijo. En la primavera de 1502, la desgracia llegó al castillo de Ludlow. Una misteriosa enfermedad, conocida como el sudor inglés, afectó tanto a Arturo como a Catalina. La infanta, de salud más robusta, sobrevivió. El heredero al trono de Inglaterra, el príncipe Arturo, falleció el 2 de abril, sin haber cumplido ni 5 meses de matrimonio. La noticia fue un golpe devastador para Enrique VII. Su obra maestra dinástica, la obra de toda su vida, se había derrumbado en un instante. Todo el trabajo de años, todas las negociaciones, todo el oro gastado, todo se había ido al traste. Pero para Enrique, de 10 años, duque de York, esta tragedia significaba una cosa. La sombra se había ido. Ahora no era el repuesto, era el único heredero. De la biblioteca teológica lo trasladaron a la sala del Consejo de Estado. Ahora era el príncipe de Gales. Todas las esperanzas de Inglaterra, todos los temores y cálculos de su padre, se centraban ahora en él. La muerte de Arturo también generó un complejísimo problema diplomático. ¿Qué hacer con Catalina de Aragón y su enorme dote, la mitad de la cual ya había sido pagada? Enviarla de vuelta a España significaba romper una alianza vital y devolver el dinero, algo que el avaro Enrique VII no estaba dispuesto a hacer. Y entonces, en la mente del viejo rey y de sus consejeros, nació un plan audaz, casi impensable: prometer a la viuda de Arturo con el nuevo heredero, su cuñado Enrique. El problema era que la ley eclesiástica, basada en el libro del Levítico del Antiguo Testamento, prohibía categóricamente que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Se consideraba incesto. Sin embargo, existía una escapatoria. Catalina declaró bajo juramento que, debido a la corta edad y la débil salud de Arturo, su matrimonio nunca había sido consumado, es decir, que había permanecido virgen. Si esto era cierto, desde el punto de vista de la Iglesia, ella no era la esposa, sino solo la prometida de Arturo. Sobre esta base, se envió a Roma una solicitud de dispensa papal especial que permitiera eludir la prohibición canónica. Tras largas negociaciones y bajo una fuerte presión diplomática de España e Inglaterra, el Papa Julio II emitió la bula necesaria en 1503. El camino hacia un segundo matrimonio español estaba abierto. Sin embargo, el propio Enrique VII dudó hasta el final de su vida. A veces confirmaba el compromiso, a veces lo posponía, utilizando a la joven Catalina como un peón en un complejo juego político con su padre, Fernando. Estos 7 años, de 1502 a 1509, fueron humillantes para Catalina. Vivió en un país extranjero, en una necesidad constante, ya que el viejo rey le asignaba una pensión miserable, sin saber si algún día sería reina o si la enviarían a casa con deshonra. Todo cambió el 21 de abril de 1509. Enrique VII murió. Su hijo, a 2 meses de cumplir los 18, ascendió al trono, y su primera decisión como nuevo rey, Enrique VIII, asombró a todos. Anunció que cumpliría la voluntad de su padre y se casaría con Catalina de Aragón. Movido ya fuera por un caballeresco arrebato juvenil, por el deseo de sellar la alianza con España o por una simpatía genuina hacia la paciente y piadosa infanta, tomó su decisión. El 11 de junio de 1509 se casaron en secreto en Greenwich, y 2 semanas después tuvo lugar su coronación en la abadía de Westminster. La ascensión al trono de Enrique VIII fue como un brillante amanecer tras el largo y gris invierno del reinado de su padre. El contraste fue sorprendente. Si la corte de Enrique VII era tranquila, sombría y funcional, la del joven rey estalló en un derroche de fiestas, bailes, mascaradas y torneos. Enrique VIII abrió los cofres que su padre había llenado con tanto esmero, y el dinero fluyó a raudales. Quería que su Inglaterra se convirtiera en un centro de la cultura europea, que no tuviera nada que envidiar a las cortes de Francia y Borgoña.
Se rodeó de aristócratas jóvenes y enérgicos, tan aficionados a la caza y los torneos como él. Invitó a la corte a los mejores músicos, poetas y eruditos humanistas, como el gran Erasmo de Róterdam y Tomás Moro, que se convirtió en su amigo íntimo y consejero. El propio rey era el centro de este brillante torbellino. Asombraba a los embajadores extranjeros con su erudición, su estatura, más de 1,85 m, su fuerza física y su insaciable apetito por la vida en todas sus manifestaciones. El embajador veneciano escribió de él: «Su Majestad es el monarca más hermoso que he visto jamás. Habla buen francés, latín y español, toca bien el clavicordio y el laúd, canta a primera vista, justa con destreza en los torneos y conoce todos los juegos». Los primeros años de su reinado fueron una edad de oro. Era joven, estaba enamorado de su esposa, que era 5 años y medio mayor que él, pero aún hermosa, inteligente, y compartía su profunda piedad. Rezaban juntos, cazaban juntos, y el rey confiaba plenamente en su instinto político. Cuando en 1513 Enrique partió en su primera campaña militar a Francia, movido por la sed de gloria y el deseo de emular a sus grandes antepasados, como Enrique V, dejó a Catalina como regente del reino. Y ella desempeñó esta tarea de manera brillante. Mientras Enrique obtenía una victoria en gran medida simbólica en la batalla de las Espuelas, Catalina organizó la defensa contra los escoceses que habían invadido desde el norte. El ejército inglés los aniquiló en la batalla de Flodden, donde murió el rey escocés Jacobo IV. Catalina envió a su marido la camisa ensangrentada del monarca caído como trofeo. Parecía que esta pareja real lo tenía todo: amor, poder, gloria, el respeto de sus súbditos. Solo faltaba una cosa, aquello que para un monarca de la época era lo más importante de todo. Y la ausencia de este elemento principal convertiría con el tiempo el dorado amanecer de su reinado en un sangriento ocaso. Bajo la superficie dorada de una corte brillante, detrás de los suntuosos banquetes y los torneos de justas, en el silencio del dormitorio real, se desarrollaba una tragedia silenciosa pero angustiosa. Un problema que al principio parecía solo una decepción temporal, con los años se convirtió en una obsesión de Estado, en lo que pasaría a la historia como la gran cuestión del rey. Se trataba de un heredero. Para la dinastía Tudor, apenas consolidada en el trono después de décadas de guerra civil, la cuestión de la sucesión no era simplemente importante, era existencial. Inglaterra aún no había conocido reinas gobernantes. La idea de que la corona pudiera recaer en una mujer despertaba el temor a nuevos disturbios, a que su marido extranjero sometiera a Inglaterra a su poder, o a que los nobles ingleses se pelearan por su mano, sumiendo de nuevo al país en el caos de la Guerra de las Dos Rosas. Enrique necesitaba un hijo sano y fuerte que garantizara el futuro de su dinastía. Catalina de Aragón estuvo embarazada muchas veces. En 1510 dio a luz a una niña muerta. En 1511 nació el tan esperado príncipe, Enrique, duque de Cornualles. La alegría del rey no tuvo límites. Las campanas repicaron en todo el país y se encendieron hogueras, pero solo 52 días después, el bebé murió. En 1513 y 1514, siguieron otros 2 niños que nacieron muertos o murieron poco después de nacer. Fue una serie de golpes devastadores. Finalmente, en 1516, Catalina dio a luz a un niño sano que sobrevivió. Pero era una niña, la princesa María. Enrique amaba a su hija, pero ella no era la solución al problema. El tiempo pasaba. El rey estaba en la flor de la vida, aún no había cumplido los 30. Pero su esposa envejecía. Los años de numerosos y agotadores embarazos y tragedias personales habían hecho mella en su apariencia y su salud. A mediados de la década de 1520, Enrique tenía más de 30 años y Catalina más de 40. Se hacía cada vez más evidente que ya no podría darle un heredero. Fue entonces cuando en la mente del rey
un hombre profundamente religioso y propenso a ver señales divinas en todo, nació una terrible duda. ¿Y si sus desgracias no eran una casualidad, sino un castigo de Dios? Comenzó a releer la Biblia una y otra vez, y su mirada se detuvo en el fatídico versículo del libro del Levítico, capítulo 20, versículo 21. Si un hombre toma la mujer de su hermano, es una impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano, no tendrán hijos. No tendrán hijos. Estas palabras debieron de quemar su conciencia como un hierro al rojo vivo. Había tomado a la mujer de su hermano. Sí, tenía una dispensa papal, pero ¿y si ni siquiera el Papa podía anular una ley establecida por el propio Dios? ¿Y si su única hija superviviente era una niña, y todos sus hijos morían porque su matrimonio estaba maldito a los ojos del Todopoderoso? Para una mente moderna, esto puede parecer una autojustificación, pero para Enrique era un angustioso dilema teológico y personal. Estaba convencido de que vivía en pecado y de que Dios lo estaba castigando a él y a toda Inglaterra por ello. La única salida era anular el matrimonio con Catalina, declararlo inválido desde el principio. No era un divorcio en el sentido moderno. Era la declaración de que el matrimonio nunca había existido. Entonces podría volver a casarse, con una mujer con la que Dios no le prohibiera casarse, y tener un heredero legítimo. Y justo en el momento en que esta idea se apoderó por completo del rey, apareció en la escena de la corte una mujer que transformó sus tormentos teológicos en una pasión irresistible. Se llamaba Ana Bolena. No era una belleza clásica de la época. A diferencia de las damas inglesas de piel clara y sonrosada, era morena, con un espeso cabello oscuro y unos ojos negros grandes y expresivos que, según los contemporáneos, eran su principal arma. Pero no se trataba de su apariencia. Ana, que había pasado su juventud en las brillantes y sofisticadas cortes de Margarita de Austria y del rey francés Francisco I, era la encarnación de un nuevo tipo de mujer renacentista. Era ingeniosa, culta, elegante, bailaba a la perfección, hablaba francés como si fuera su lengua materna y poseía una voluntad fuerte e independiente. Fue esta voluntad la que la distinguió de todas las amantes anteriores del rey, y las tuvo, incluida la hermana mayor de Ana, María Bolena. Cuando Enrique se fijó en ella, alrededor de 1526, esperaba una victoria fácil. Pero Ana se negó a ser su amante. Había visto el destino de su hermana, a quien el rey tomó y luego abandonó, y no quería repetirlo. Le pertenecería solo como su esposa y reina, o de ninguna manera. Esta negativa, esta inaccesibilidad, encendieron la pasión de Enrique hasta el punto de la obsesión. Él, acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba, se encontró con una mujer que se atrevía a decirle no. Ahora, su gran cuestión tenía un objetivo concreto. No solo quería la anulación de su matrimonio, quería a Ana Bolena. Sus cartas de amor a ella, que han sobrevivido hasta nuestros días, están llenas de pasión, impaciencia y promesas. Le escribe que, de ahora en adelante, mi corazón os pertenecerá solo a vos. La crisis teológica, la necesidad dinástica y la obsesión personal se entrelazaron en un nudo apretado e irresoluble. Enrique estaba seguro de que podría salirse con la suya. Al fin y al cabo, era un rey poderoso, y el Papa de Roma ya había concedido anulaciones a monarcas por razones mucho menos importantes. Encomendó el asunto a su ministro más capaz y poderoso, el hombre que prácticamente gobernaba Inglaterra en su nombre, el cardenal Thomas Wolsey. Pero ni el rey ni su cardenal imaginaban aún la tormenta política y religiosa en la que estaban a punto de sumir a su reino. Mientras la pasión de Enrique por Ana Bolena y su obsesión por la anulación del matrimonio cobraban fuerza, el gobernante de facto de Inglaterra era un hombre cuya historia es en sí misma la encarnación de una ambición increíble y una caída igualmente estrepitosa. Se llamaba Thomas Wolsey, y no era un simple ministro, sino el alter ego del rey. Para comprender la magnitud de la catástrofe a la que condujo la gran cuestión,
primero hay que tomar conciencia de la plenitud del poder concentrado en manos de este hombre. Wolsey era todo lo contrario a un aristócrata de nacimiento. Hijo de un carnicero o tratante de ganado de Ipswich, fue un brillante ejemplo del ascensor social que ofrecía la Iglesia. Dotado de una mente fenomenal, una energía inagotable y una vanidad sin límites, tuvo una carrera vertiginosa. Se convirtió en capellán real, luego en obispo, arzobispo de York, Lord Canciller de Inglaterra, el cargo judicial más alto, y, finalmente, en cardenal y legado papal. Este último título le otorgaba autoridad sobre toda la Iglesia en Inglaterra, superando incluso la del arzobispo de Canterbury. En sus manos se unieron los hilos del poder secular y espiritual. Era el segundo hombre del reino después del propio rey, y a veces parecía que era el primero. Wolsey vivía en un lujo que superaba al del rey. Su palacio de Hampton Court era una maravilla de la arquitectura, y su séquito contaba con cientos de personas. Era un maestro de la diplomacia, jugando con las contradicciones entre las dos superpotencias de la época. Francia, liderada por Francisco I, y el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por el joven emperador Carlos V. Wolsey organizó el grandioso encuentro entre Enrique y Francisco en el Campo de la Tela de Oro en 1520, una fantasmagoría de lujo y caballería que, sin embargo, no reportó a Inglaterra beneficios políticos reales. Su mayor sueño era convertirse él mismo en papa, y utilizó su posición para tejer intrigas por toda Europa. Fue a este hombre, acostumbrado a resolver cualquier problema, a quien Enrique encomendó el asunto de la anulación. Wolsey estaba seguro del éxito. Pensaba que era solo otro caso legal que se podía resolver con dinero, influencia y los argumentos correctos. Inició el proceso, enviando embajadores a Roma con la exigencia de que se revocara la dispensa concedida por el Papa Julio II. La argumentación era doble. Primero, el versículo del Levítico y segundo, errores técnicos en el texto de la propia bula. Pero Wolsey y Enrique se encontraron con un obstáculo insuperable que no habían previsto. En 1527, las tropas del emperador Carlos V, amotinadas por la falta de paga, tomaron y saquearon Roma. El Papa Clemente VII quedó prácticamente prisionero del emperador en el castillo de Sant'Angelo. Y el emperador Carlos V no era otro que el sobrino de Catalina de Aragón. Para él, la anulación del matrimonio de su tía habría sido una deshonra imborrable para toda su familia, la dinastía de los Habsburgo. Ejerció una presión colosal sobre el Papa, y Clemente VII, un hombre indeciso y más preocupado por conservar su propio poder en Italia, se encontró entre la espada y la pared. No quería enfadar al poderoso emperador, pero tampoco quería perder a Inglaterra como aliado. Por lo tanto, el Papa optó por una táctica dilatoria. Ganó tiempo, creó comisiones, exigió nuevos documentos, insinuó la posibilidad de una solución, pero nunca la tomó. En 1529, cediendo a la presión de Enrique, accedió a enviar a Inglaterra a su legado, el cardenal Campeggio, para que, junto con Wolsey, celebrara una audiencia judicial sobre el matrimonio. Esta audiencia, en el monasterio londinense de Blackfriars, fue el clímax del drama. Enrique pronunció un apasionado discurso sobre sus tormentos de conciencia. Pero el punto culminante fue el acto inesperado y valiente de la reina Catalina. En lugar de dirigirse a los jueces, cruzó la sala, se arrodilló ante su marido y pronunció un conmovedor discurso en un inglés chapurreado, en el que hablaba de su amor, su lealtad, de que había llegado a él virgen y le suplicaba que no la abandonara. Este gesto causó una enorme impresión en el público. Al final, el cardenal Campeggio, siguiendo las instrucciones secretas del Papa, aplazó la audiencia y devolvió el caso a Roma. Fue el fin. Wolsey había fracasado en el encargo más importante de su vida. La ira del rey fue terrible. Enrique, instigado por Ana Bolena y su facción en la corte, que odiaban a Wolsey por su arrogancia, despojó al cardenal de todos sus cargos y propiedades, y el suntuoso Hampton Court
pasó a manos del rey. Wolsey fue enviado al exilio a su diócesis del norte. Al año siguiente, fue acusado de alta traición y convocado a Londres. Enfermo y abatido, murió en el camino. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: «Si hubiera servido a mi Dios con la misma diligencia con que he servido a mi rey, no me habría abandonado en mi vejez». La caída de Wolsey creó un vacío de poder. Y a este vacío entró un hombre de un talante completamente diferente. Un hombre sin títulos, sin rango eclesiástico, pero con una mente fría y pragmática y una voluntad de hierro. Se llamaba Thomas Cromwell. Al igual que Wolsey, era un plebeyo, hijo de un herrero y tabernero de Putney. En su juventud había sido mercenario en Italia, luego comerciante y abogado. Sirvió a Wolsey y, a diferencia de muchos, le fue leal hasta el final, lo que le valió el respeto del rey. Fue Cromwell quien, observando el fracaso de Wolsey, comprendió lo que el cardenal no había entendido. El problema no se podía resolver en Roma. Había que resolverlo en Inglaterra. Si la montaña no va a Mahoma, hay que declarar que Mahoma es su propia montaña. A Cromwell se le ocurrió un plan radical y revolucionario. No había que pedir permiso al Papa. Había que declarar simplemente que el Papa no tenía ninguna autoridad sobre Inglaterra. La autoridad sobre las almas y los cuerpos de los ingleses pertenecía a una sola persona, su rey. Esta fue la idea de la Reforma inglesa, y Cromwell se convirtió en su principal arquitecto. Con la aparición de Thomas Cromwell en el centro del poder, el ritmo de los acontecimientos se aceleró drásticamente. El plan que propuso al rey no era simplemente una forma de resolver el problema de la anulación, era una revolución en toda regla, que cambiaría para siempre el panorama político y religioso de Inglaterra. Cromwell, un pragmático hasta la médula, comprendió que los tormentos teológicos del rey podían utilizarse para lograr dos objetivos mucho más terrenales: fortalecer el poder absoluto del monarca y rellenar las vacías arcas reales. El instrumento para llevar a cabo esta revolución fue el Parlamento. A partir de 1529, Cromwell, que se había convertido en el ministro clave del rey y en vicerregente para asuntos eclesiásticos, comenzó a aprobar metódicamente a través de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores una serie de leyes que, paso a paso, destruyeron el poder del Papa en Inglaterra. Este Parlamento, que pasó a la historia como el Parlamento de la Reforma, sesionó durante 7 años. Primero, se asestaron golpes al poder financiero de Roma. El Acta de Anatas prohibió el pago al tesoro papal de los primeros frutos, es decir, los ingresos del primer año de un nuevo obispo. Luego siguió el Acta de Restricción de Apelaciones, que prohibía a los súbditos ingleses apelar a Roma en asuntos eclesiásticos. Fue una decisión clave. Ahora, el asunto del matrimonio del rey solo podía resolverse dentro de Inglaterra, por tribunales ingleses. Mientras tanto, Enrique encontró al hombre que estaba dispuesto a dirigir la Iglesia inglesa y a cumplir su voluntad. Era Thomas Cranmer, un erudito teólogo de Cambridge y un partidario secreto de las ideas protestantes. En 1533, tras la muerte del anciano arzobispo, Enrique nombró a Cranmer nuevo arzobispo de Canterbury. Ahora todas las piezas estaban en su sitio. En enero de 1533, Enrique, incapaz de esperar más, se casó en secreto con una Ana Bolena ya embarazada. Y en mayo de ese mismo año, el arzobispo Cranmer presidió un tribunal eclesiástico que, como era de esperar, declaró inválido el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón y legítimo su nuevo matrimonio con Ana. El 1 de junio de 1533, Ana Bolena fue coronada en la abadía de Westminster. Roma reaccionó de forma predecible. El Papa Clemente VII excomulgó a Enrique VIII. Pero ya era tarde. Los puentes habían sido quemados. En respuesta a la bula papal, el Parlamento inglés aprobó en 1534 el documento más importante de la Reforma, el Acta de Supremacía. Esta breve ley proclamaba al rey, y no al Papa, como el único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra.
cualquiera que disputara este título era considerado un traidor al Estado. Fue un cambio tectónico. La tradición milenaria de sumisión espiritual a Roma fue destruida. Enrique no se convirtió en protestante en el sentido doctrinal. Seguía creyendo en el sacramento de la comunión, en la misa, en el celibato del clero. Ejecutaba a los protestantes por herejía con la misma facilidad que a los católicos por traición. No fue una reforma protestante, sino enriciana o anglicana. En esencia, creó un catolicismo sin papa, donde él mismo era el jefe de la Iglesia. Para consolidar la nueva realidad, Cromwell introdujo el Acta de Juramento, que exigía a todos los hombres adultos del reino que prestaran un juramento de lealtad al nuevo orden. La mayoría obedeció, por miedo o por convicción, pero hubo quienes se negaron. Los más famosos de ellos fueron el obispo de Rochester, John Fisher, y el ex Lord Canciller, el gran humanista Sir Thomas More. Tomás Moro fue una de las mentes más brillantes de su época, autor de la famosa Utopía y amigo íntimo del rey. Enrique admiraba su inteligencia y su honestidad. Pero para Moro, la cuestión de la lealtad al Papa era una cuestión de salvación del alma. No podía ir en contra de su conciencia y reconocer al rey como cabeza de la Iglesia. No se opuso abiertamente, simplemente guardó silencio, negándose a prestar el juramento. Pero para Enrique, el silencio equivalía a la traición. Tras una larga reclusión en la Torre de Londres, Moro y Fisher fueron condenados y decapitados en el verano de 1535. La ejecución de Tomás Moro, un hombre cuya reputación era impecable en toda Europa, conmocionó al mundo cristiano. Demostró a todos que el rey no se detendría ante nada. La leyenda cuenta que cuando a Enrique le informaron de la ejecución de su antiguo amigo, comentó fríamente: ¿y eso es todo? El acto final y más destructivo de la reforma fue la campaña organizada por Cromwell, la disolución de los monasterios. A partir de 1536, comisiones especiales comenzaron a inspeccionar los cientos de monasterios, abadías y prioratos de toda Inglaterra. El objetivo oficial era luchar contra el vicio y la idolatría de los monjes. En realidad, fue un saqueo a gran escala. Los monasterios poseían casi un tercio de todas las tierras de Inglaterra. Eran el centro de riquezas colosales acumuladas durante siglos, como objetos de oro y plata, joyas, obras de arte. Todo esto fue confiscado y transferido al Tesoro Real. Se arrancó el plomo de los tejados de las abadías, se rompieron los vitrales, se fundieron las campanas. Miles de monjes y monjas fueron expulsados. Las tierras fueron vendidas o repartidas entre la aristocracia leal y una nueva clase de terratenientes, la gentry, que, de este modo, se vieron vitalmente interesados en el éxito de la reforma y en la no vuelta al antiguo orden. No fue solo una revolución financiera, sino también social. La disolución de los monasterios destruyó el sistema de caridad, educación y hospitalidad que había existido durante siglos y cambió para siempre el rostro del campo inglés. Esta política provocó una feroz resistencia. En 1536, en el norte de Inglaterra, donde las tradiciones católicas eran especialmente fuertes, estalló la mayor rebelión de la era Tudor, la Peregrinación de Gracia. Decenas de miles de personas, bajo estandartes con la imagen de las 5 llagas de Cristo, exigieron la restauración de los monasterios y el castigo de los consejeros herejes como Cromwell. Enrique, al no tener un ejército suficiente, recurrió a la astucia, prometió perdonar a todos y considerar sus demandas. Los rebeldes se dispersaron, y entonces el rey rompió su palabra y desató sobre el norte una ola de represiones brutales. Cientos de personas fueron ejecutadas. La voluntad de hierro del rey quebró la última resistencia. La reforma se hizo irreversible. Mientras Inglaterra se estremecía por las convulsiones religiosas y políticas, en el centro de este huracán,
se encontraba la mujer por la que todo esto se había hecho. Ana Bolena, habiendo logrado su objetivo, se convirtió en reina. Pero la corona que tanto había deseado no resultó ser un símbolo de triunfo, sino una corona de espinas. Su reinado como reina duró poco más de 1000 días, y esos días estuvieron llenos de un brillo efímero, una creciente ansiedad, y terminaron en el patíbulo. La coronación de Ana el 1 de junio de 1533 se organizó con una pompa sin precedentes. Enrique quería mostrar al mundo entero que su nueva esposa no era una simple amante, sino una reina legítima. Pero detrás de la fachada de las festividades se escondía un profundo descontento. El pueblo, que amaba a la piadosa e injustamente repudiada Catalina, no aceptó a Ana. En las calles la llamaban abiertamente la puta del rey y la bruja. Era impopular, y ella lo sabía. Su única esperanza, la única forma de justificar todo lo que se había hecho por ella, era dar a luz un hijo. Toda Inglaterra contuvo la respiración a la espera. Los astrólogos predijeron el nacimiento de un heredero. El 7 de septiembre de 1533, en el Palacio de Greenwich, Ana dio a luz. El bebé estaba sano y fuerte, pero era una niña. La llamaron Isabel. Para Enrique fue una amarga decepción. Por supuesto, organizó un suntuoso bautizo, pero canceló el torneo de justas previsto para el nacimiento de un príncipe. A sus ojos, Ana estaba empezando a no cumplir con su principal tarea. La relación entre los cónyuges, construida sobre la pasión y la expectativa, comenzó a deteriorarse. Enrique no era el marido más fácil. Era egocéntrico, exigente y acostumbrado a la sumisión absoluta. Y Ana no era una esposa sumisa y tranquila como Catalina. Era inteligente, ambiciosa, tenía sus propias opiniones sobre asuntos políticos y religiosos, simpatizaba con los reformadores, y no temía discutir con el rey. El mismo fuego que tanto había atraído a Enrique cuando ella era inaccesible, ahora, en la vida matrimonial, comenzaba a irritarlo. Su brusquedad, sus ataques de celos, y el rey no había abandonado sus hábitos y tenía damas de compañía como amantes, provocaban frecuentes y tormentosas peleas. Pero todo podía arreglarse todavía. Ana solo necesitaba dar a luz un hijo. En 1534 tuvo un aborto espontáneo. La presión aumentaba. En enero de 1536 murió su rival, Catalina de Aragón. Ana, según los rumores, no ocultó su alegría, vistiéndose de amarillo, color de luto en España pero de fiesta en Inglaterra. Pensó que ahora su posición se había consolidado. Pero se equivocó. Unas semanas después, el día en que Catalina fue enterrada, Ana, de nuevo embarazada, dio a luz prematuramente. Era un niño, pero nació muerto. Esta fue la gota que colmó el vaso para Enrique. En su mente, resurgió el miedo a una maldición divina. Miró a Ana y vio que Dios tampoco bendecía este matrimonio. Él, según el embajador imperial, le gritó que ella lo había seducido y atraído a este matrimonio con brujería. Su amor, si es que alguna vez fue amor y no obsesión, se evaporó instantáneamente, dando paso a un odio helado y al deseo de deshacerse de una mujer que había resultado ser inútil. Pero, ¿cómo? Simplemente anular también este matrimonio habría sido el colmo de la indecencia y el reconocimiento de su propio error. Se necesitaba algo más contundente. Y aquí entró de nuevo en escena Thomas Cromwell. No está claro si fue él quien instigó la conspiración contra Ana o si simplemente ejecutó la voluntad del rey, pero fue él quien orquestó su caída. Cromwell, que había ayudado a Ana a ascender al trono, ahora la veía como un obstáculo político. Su irascibilidad y su interferencia en los asuntos de Estado obstaculizaban sus planes, y el rey, mientras tanto, ya había puesto sus ojos en una nueva dama de compañía, la tranquila, modesta y sumisa Juana Seymour, todo lo contrario a Ana. Se elaboró un plan monstruoso en su crueldad y cinismo. Se decidió a acusar a Ana no solo de infidelidad, sino de alta traición.
Se creó una comisión para reunir pruebas. Bajo tortura, un músico, Mark Smeaton, confesó haber sido amante de la reina. Luego fueron arrestados varios cortesanos del círculo íntimo de Ana, incluido su propio hermano, George Bolena, vizconde de Rochford. Las acusaciones eran absurdas y escandalosas: adulterio, incesto con su propio hermano y conspiración para asesinar al rey. El juicio fue una farsa. Prácticamente no había pruebas, solo rumores y testimonios obtenidos bajo tortura. Pero el veredicto estaba predeterminado. Ana y sus amantes fueron declarados culpables y condenados a muerte. Ana se mantuvo en el juicio con una dignidad increíble. Negó con frialdad todas las acusaciones. Pero fue inútil. El 19 de mayo de 1536, 3 años después de su triunfal coronación, Ana Bolena subió al patíbulo, erigido dentro de los muros de la Torre de Londres. Para concederle una última gracia, Enrique hizo traer de Francia a un verdugo experimentado, que debía cortarle la cabeza no con un hacha, sino con una espada. En su último discurso, no maldijo al rey, sino que, como exigía la costumbre, lo elogió y pidió a la gente que rezara por él. Siguió siendo reina hasta su último aliento. Su muerte sentó un precedente sombrío. Por primera vez en la historia de Inglaterra, una reina coronada era ejecutada públicamente. Al día siguiente de la ejecución, Enrique se comprometió con Juana Seymour. La lección fue aprendida por todos. El amor del rey era efímero, y su ira, mortal. Al día siguiente de que la espada del verdugo francés acabara con la vida de Ana Bolena, el arzobispo Cranmer concedió a Enrique permiso para casarse con Juana Seymour. 10 días después, el 30 de mayo de 1536, se casaron. Comenzaba el tercer capítulo de la saga matrimonial del rey, y fue notablemente diferente de los anteriores. Si el matrimonio con Catalina fue una unión de deber y respeto, y con Ana un huracán de pasión y ambición, la relación con Juana fue el puerto tranquilo que tanto anhelaba el alma atormentada del rey. Juana Seymour era todo lo contrario a su predecesora. Donde Ana era brillante, audaz y culta, Juana era pálida, silenciosa y sumisa. Su lema era «obligada a obedecer y servir». No se inmiscuía en política, no discutía con su marido y creaba en la corte una atmósfera de calma y piedad. Era exactamente la esposa que, según Enrique, se merecía. Era la encarnación de las virtudes femeninas tradicionales. Uno de sus primeros actos como reina fue reconciliar a Enrique con su hija mayor, María. Juana convenció a María, humillada y declarada ilegítima durante el reinado de Ana, de que reconociera a su padre como cabeza de la Iglesia y aceptara el nuevo orden, lo que le permitió regresar a la corte. Pero la principal tarea de Juana, como la de todas las reinas de Enrique, era dar a luz un heredero, un king, y ella, a diferencia de las demás, cumplió con esta tarea. Poco después de la boda, quedó embarazada. Toda Inglaterra, y principalmente el propio rey, contuvo la respiración. El 12 de octubre de 1537, después de un parto difícil de 3 días, en Hampton Court, la reina Juana dio a luz un hijo. La alegría de Enrique fue ilimitada. Por fin. Después de casi 30 años de espera, después de 2 matrimonios anulados, después del cisma con Roma y de sangrientas ejecuciones, tenía un heredero varón legítimo. La dinastía Tudor estaba a salvo. Las campanas repicaron en todo el país, se encendieron hogueras y se celebraron banquetes. El bebé fue bautizado 3 días después y recibió el nombre de Eduardo. Sus padrinos fueron sus hermanastras, María y la pequeña Isabel, lo que fue un acto simbólico de reunificación de la familia real. Parecía que había llegado una edad de oro. Pero la felicidad fue breve. El parto minó la salud de la reina. Desarrolló una fiebre puerperal, una infección que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte. Apenas 2 semanas después del nacimiento de su hijo, el 24 de octubre de 1537, Juana Seymour murió.
El dolor de Enrique fue sincero y profundo. Lloró a Juana como a ninguna de sus esposas, ni antes ni después. Se encerró en sus aposentos durante varias semanas, ordenó a toda la corte que guardara luto y canceló todas las festividades. Juana le había dado lo que más deseaba en el mundo, y había pagado por ello con su vida. A sus ojos, ella era su única esposa, verdadera. Le organizó un funeral suntuoso, real, y dispuso ser enterrado a su lado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, un honor que no se concedió a ninguna de sus otras reinas. La muerte de Juana sumió de nuevo a Enrique en la oscuridad. Había conseguido un heredero, pero volvía a estar solo. Comenzó una nueva búsqueda, esta vez puramente política, de una cuarta esposa. Enrique ya tenía casi 50 años, sufría de obesidad y una vieja herida en la pierna, sufrida en un torneo, había empezado a supurar, causándole un dolor constante y haciéndolo aún más irritable y desconfiado. La búsqueda de una novia para un rey envejecido, obeso y tristemente famoso por su crueldad, no fue una tarea fácil. La iniciativa en este asunto la tomó el ministro principal, Thomas Cromwell. Para él, el nuevo matrimonio del rey era una oportunidad para fortalecer la posición de Inglaterra en la escena internacional. Europa en esa época estaba dividida por la Reforma. Las potencias católicas, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, parecían dispuestas a hacer una alianza y atacar a la Inglaterra cismática. Cromwell, que simpatizaba con los protestantes, creía que Inglaterra necesitaba un aliado fuerte entre los principados protestantes alemanes. Su elección recayó en el Ducado de Cleveris, un estado pequeño pero estratégicamente importante en el Rin. El duque de Cleveris tenía dos hermanas solteras, Ana y Amelia. Enrique, que siempre se fiaba de su impresión personal, envió a la corte del duque a su pintor de cámara favorito, Hans Holbein el Joven, para que pintara los retratos de ambas hermanas. A Holbein se le ordenó que no las halagara. Al ver el retrato de Ana de Cleveris, Enrique quedó prendado. La llamó belleza y dio su consentimiento para el matrimonio. Se firmó el contrato matrimonial y Ana emprendió un largo viaje a Inglaterra. Cromwell estaba exultante. Su obra maestra diplomática estaba casi terminada. Aún no sabía que esta empresa, que debía ser la cima de su carrera, se convertiría en la causa de su caída y le costaría la cabeza. El rey, fascinado por el retrato, esperaba con impaciencia el encuentro con su novia alemana. Y ese encuentro se convirtió en uno de los mayores desastres de su vida. En la víspera de Año Nuevo de 1540, Ana de Cleveris llegó a Inglaterra. Enrique, ardiendo de impaciencia y queriendo darle una sorpresa romántica a su prometida, decidió seguir una tradición caballeresca. Se disfrazó con ropas sencillas y, junto con algunos cortesanos, se dirigió a Rochester, donde se alojaba Ana, para, como en un cuento de hadas, presentarse ante ella de incógnito y sorprenderla con su amor. Este plan fue un completo fracaso. Ana, educada en una corte alemana estricta y provinciana, no hablaba inglés, carecía de los modales refinados a los que Enrique estaba acostumbrado y no entendió en absoluto lo que estaba sucediendo. Cuando un hombre corpulento y de mediana edad irrumpió en sus aposentos, ella, apenas mirándolo, se volvió hacia la ventana. Enrique, acostumbrado a la adoración y el temor reverencial, se sintió humillado y furioso. El encuentro personal fue aún peor. En realidad, Ana era alta, desgarbada, con el rostro marcado por la viruela, y no se parecía en nada a la delicada imagen creada por Holbein. El rey estaba horrorizado. Salió de la habitación, murmurando a sus consejeros: no me gusta nada. Intentó desesperadamente romper el compromiso, pero ya era demasiado tarde. El contrato matrimonial estaba firmado y las apuestas políticas eran demasiado altas. Cromwell suplicó al rey que llevara el asunto hasta el final. A regañadientes, Enrique accedió. El 6 de enero de 1540 se celebró la boda.
La noche de bodas fue la continuación del desastre. A la mañana siguiente, el rey le dijo a Cromwell que ella no era virgen en absoluto, y añadió que su cuerpo le había parecido tan flácido que no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para conocerla carnalmente. El matrimonio nunca se consumó. Enrique se sintió engañado y humillado. Toda su ira se volcó sobre el arquitecto de esta alianza, Thomas Cromwell. Los enemigos del ministro en la corte, principalmente el partido católico conservador liderado por el duque de Norfolk, aprovecharon el momento. Le susurraron al rey que Cromwell no solo le había impuesto una esposa fea, sino que también era un hereje secreto que patrocinaba a los protestantes radicales. Su veneno encontró un terreno fértil. Enrique ya había encontrado consuelo en los brazos de una nueva favorita. Era Catalina Howard, la joven sobrina del duque de Norfolk y prima de Ana Bolena. Si Ana de Cleveris era la encarnación de todo lo que a Enrique no le gustaba en una mujer, Catalina era su sueño. Pequeña, bonita, coqueta y llena de vida, hizo que el rey, envejecido y enfermo, se sintiera de nuevo joven y deseado. La llamaba su rosa sin espinas. El destino de Cromwell y de Ana de Cleveris estaba sellado. En junio de 1540, Cromwell, sin sospechar nada, fue arrestado en plena reunión del Consejo Privado acusado de traición y herejía. El juicio fue rápido y predecible. El 28 de julio de 1540, Thomas Cromwell, el hijo del herrero que se había convertido en el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey, fue decapitado en Tower Hill. El verdugo era tan inexperto que, según los testigos presenciales, la ejecución fue espantosa. Irónicamente, ese mismo día, Enrique se casó con Catalina Howard. Ana de Cleveris, por su parte, demostró una sabiduría y un pragmatismo sorprendentes. A diferencia de su predecesora, Catalina de Aragón, no se obstinó. Cuando le ofrecieron la anulación del matrimonio por no haberse consumado, aceptó con gusto. En agradecimiento por su docilidad, Enrique la colmó de favores. Recibió una generosa pensión, varias fincas y el título honorífico de amada hermana del rey. Se quedó en Inglaterra, llevó una vida alegre e independiente, frecuentó la corte e incluso sobrevivió al propio Enrique y a todas sus esposas posteriores. Su historia es un raro ejemplo de cómo se podía no solo sobrevivir, sino prosperar después de un matrimonio con Enrique VIII. Y el rey estaba en la cima de la felicidad. Adoraba a su joven esposa. La colmaba de regalos. Organizaba en su honor banquetes y torneos. Él tenía casi 50 años. Ella, no más de 19. Él era un anciano corpulento y enfermo. Ella, una adolescente despreocupada. Él veía en ella pureza e inocencia, pero la realidad era muy diferente. Catalina Howard, criada en un ambiente bastante licencioso en la corte de su abuela, la duquesa viuda de Norfolk, tenía un pasado. Ya había tenido amantes antes de su matrimonio con el rey. Y, lo que era aún más peligroso, no había abandonado sus hábitos al convertirse en reina. Comenzó un romance con uno de los cortesanos del rey, Thomas Culpeper. Los encuentros eran organizados por su vieja amiga y dama de compañía, Lady Rochford, la viuda del ejecutado George Bolena. Fue una locura. La traición al rey era alta traición y se castigaba con la muerte. Pero la joven reina, embriagada por su posición, perdió toda cautela. La conspiración fue descubierta en el otoño de 1541. Al arzobispo Cranmer le llegaron rumores sobre el pasado y el presente de la reina. Cranmer, comprendiendo la peligrosidad de la situación, le entregó al rey una carta con las acusaciones. La reacción de Enrique fue terrible. Al principio, no lo creyó, considerándolo una calumnia. Pero cuando se reunieron pruebas irrefutables, incluidas las confesiones de los implicados, su adoración se convirtió en furia y autocompasión. Lloró en una reunión del Consejo Privado, lamentando su destino y la traición de aquella a quien tanto había amado.
Catalina Howard y sus cómplices fueron arrestados. La interrogaron y lo confesó todo. El 13 de febrero de 1542, la joven reina, que apenas había vivido 20 años, subió al mismo patíbulo donde 5 años antes había sido ejecutada su prima, Ana Bolena. Junto a ella fue ejecutada Lady Rochford. Enrique quedó destrozado. Su rosa sin espinas había resultado ser falsa y viciosa. Este golpe lo convirtió definitivamente en el tirano amargado, desconfiado y cruel en el que permanecería hasta el final de sus días. La caída y ejecución de Catalina Howard fue para Enrique VIII el último y, quizás, el más demoledor de los golpes. Este episodio no solo le rompió el corazón, sino que aniquiló los últimos vestigios de su idealismo juvenil y su fe en el amor. El rey, que ya tenía más de 50 años, se convirtió definitivamente en el monstruo que la historia a menudo retrata, desconfiado, cruel, sufriendo dolores insoportables y dispuesto a descargar su ira sobre cualquiera que le causara el más mínimo disgusto. Los últimos años de su reinado, de 1542 a 1547, fueron una época de paranoia, aventuras de política exterior e intrigas palaciegas que se desarrollaron en el contexto de la lenta decadencia del propio monarca. El estado físico del rey era terrible. Sufría de una obesidad patológica. Se estima que su cintura superaba los 137 centímetros de circunferencia. Apenas podía moverse sin ayuda, utilizando dispositivos mecánicos especiales para subir a los pisos superiores de los palacios. Una úlcera supurante en la pierna desprendía un hedor que, según los cortesanos, se podía oler a varias habitaciones de distancia. El dolor constante hacía que su carácter fuera insoportable. Los arrebatos de ira podían ser provocados por el más mínimo motivo, y nadie, ni siquiera sus consejeros más cercanos, se sentía a salvo. Tras 2 años de viudez, en julio de 1543, Enrique se casó por sexta y última vez. Su elegida fue Catalina Parr, una dama adinerada que había enviudado 2 veces y que tenía poco más de 30 años. Este no fue un matrimonio de pasión o de alta política, sino un matrimonio de conveniencia y comodidad. Catalina Parr no era una joven coqueta, sino una mujer madura, inteligente y piadosa. Se convirtió para el rey más en una enfermera y compañera que en una esposa en el sentido pleno de la palabra. Fue una madrastra maravillosa para los 3 hijos de Enrique. Se acercó a María, entabló una buena relación con Isabel y participó activamente en la educación del joven príncipe Eduardo. Logró recrear una apariencia de vida familiar en la corte y, en 1544, incluso convenció a Enrique de que promulgara una nueva acta de sucesión que devolvía a María e Isabel a la línea de sucesión después de Eduardo. Este acto de sabiduría y previsión salvaría a Inglaterra de un caos aún mayor en el futuro. Sin embargo, su posición también era extremadamente precaria. Catalina Parr era una firme partidaria de la Reforma y simpatizaba con las ideas protestantes, que eran mucho más radicales que el catolicismo sin papa del propio Enrique. Le encantaba discutir cuestiones de teología con el rey, lo cual era muy arriesgado. La facción católica conservadora de la corte, liderada por el obispo Stephen Gardiner, veía en la reina a una peligrosa hereje y conspiraba contra ella. En 1546 casi logran su objetivo. Convencieron al rey de que la reina había ido demasiado lejos en sus argumentos, y Enrique, irritado por su insistencia, firmó una orden de arresto contra ella. Catalina, al enterarse, demostró un autocontrol y un instinto político increíbles. Se presentó ante el rey y le dijo que solo había discutido con él para distraerlo del dolor de su pierna y para aprender de su gran sabiduría. Esta adulación funcionó. Enrique quedó encantado con su sumisión. Cuando al día siguiente los guardias vinieron a arrestar a la reina en el jardín, el rey descargó su ira sobre ellos y los despidió. Catalina Parr se había salvado. Fue una de las pocas que logró burlar y sobrevivir a Enrique.
La política exterior de los últimos años del reinado de Enrique fue tan caótica y costosa como su vida personal. Obsesionado con el sueño de recuperar las tierras de Francia que habían pertenecido a la corona inglesa durante la Guerra de los 100 Años, se embarcó en una nueva y costosa guerra con el rey Francisco I. En 1544, el ejército inglés capturó la ciudad de Boulogne, lo que se presentó como una gran victoria. Pero fue una victoria pírrica. La guerra vació el tesoro, que con tanto esfuerzo se había llenado con las riquezas de los monasterios. Para cubrir los gastos, Enrique recurrió a medidas extremas. Inició la Gran Devaluación, ordenando la acuñación de nuevos chelines con menos contenido de plata, añadiéndoles cobre. Esto provocó una inflación monstruosa y una crisis económica que perseguiría a Inglaterra durante muchos años. Al mismo tiempo, se libraba una agotadora guerra con Escocia, conocida como el Cortejo Brutal, cuyo objetivo era obligar a los escoceses a aceptar el matrimonio de la joven reina María Estuardo con el príncipe Eduardo. Esta campaña tampoco tuvo un éxito decisivo, pero costó enormes sumas de dinero y sangre. La corte del tirano envejecido era un nido de víboras, donde diferentes facciones luchaban por la influencia y por el control del futuro rey, el joven Eduardo. El principal enfrentamiento era entre los conservadores católicos, liderados por el duque de Norfolk y su hijo, el brillante poeta y guerrero Henry Howard, conde de Surrey, y el partido reformista, encabezado por el tío del príncipe Eduardo, Edward Seymour, conde de Hertford. A finales de 1546, Enrique, sintiendo que se acercaba su muerte, asestó un último y aplastante golpe. La familia Howard, la más noble de Inglaterra, fue acusada de alta traición. El pretexto fue que el conde de Surrey había utilizado imprudentemente en su escudo de armas elementos de la simbología real, lo que se interpretó como una pretensión al trono. Surrey fue ejecutado en enero de 1547. Su padre, el duque de Norfolk, también fue condenado a muerte, y su ejecución estaba prevista para el 28 de enero. Pero la noche anterior a la ejecución murió el propio rey. El duque de Norfolk sobrevivió, pero el poder pasó definitivamente a manos del partido reformista de los Seymour. Incluso en su lecho de muerte, Enrique continuó eliminando a quienes consideraba una amenaza para su dinastía. En las primeras horas del 28 de enero de 1547, en Whitehall, a la edad de 55 años, Enrique VIII murió. Su enorme cuerpo, carcomido por las enfermedades, finalmente se rindió. Su final fue agónico, y hasta el último momento los cortesanos temieron decirle que se estaba muriendo, ya que, según una de sus propias leyes, predecir la muerte del rey se consideraba alta traición. Solo en el último momento se llamó al arzobispo Cranmer a su lecho. El rey ya no podía hablar, pero, según se dice, apretó la mano del arzobispo en señal de que moría en la fe cristiana. Así concluyó uno de los reinados más turbulentos y trascendentales de la historia de Inglaterra. El legado que dejó Enrique VIII fue tan colosal y contradictorio como él mismo. Dejó tras de sí un reino cambiado para siempre por su voluntad, sus pasiones y sus miedos. El resultado más importante de su reinado fue, sin duda, la Reforma inglesa. Al romper con Roma, Enrique creó una Iglesia de Inglaterra nacional e independiente, cuya cabeza era el monarca. Fue un acto de fortalecimiento del poder real sin precedentes. El monarca ya no era solo un gobernante secular, sino también el líder espiritual de la nación. Aunque el propio Enrique siguió siendo católico en sus convicciones, sus acciones abrieron las compuertas a las ideas protestantes, que inundaron Inglaterra bajo su hijo, Eduardo VI, y definieron finalmente el rostro del anglicanismo bajo su hija, Isabel I. La disolución de los monasterios destruyó una poderosa fuerza económica y política leal al Papa y creó una nueva clase de terratenientes cuya prosperidad dependía ahora directamente de la preservación de la Reforma. De este modo, Enrique, sin proponérselo, sentó las bases de la Inglaterra protestante.
Su reinado también tuvo consecuencias económicas catastróficas. Las enormes riquezas obtenidas del saqueo de los monasterios fueron despilfarradas en guerras sin sentido con Francia y Escocia. La gran devaluación provocó una inflación galopante, el empobrecimiento de la población y un caos económico con el que tuvieron que lidiar sus sucesores. Sin embargo, la venta de las tierras monásticas contribuyó al crecimiento de la clase de la gentry, la pequeña nobleza terrateniente, que en el futuro se convertiría en el pilar del Parlamento y desempeñaría un papel clave en la vida política del país. El principal objetivo de toda su vida, asegurar la dinastía Tudor con una fuerte descendencia masculina, se logró formalmente. Su hijo de 9 años, Eduardo VI, ascendió al trono. Sin embargo, la salud de Eduardo era frágil, y su breve reinado, murió a los 15 años, fue una época de nuevas reformas religiosas y de luchas por el poder entre las facciones aristocráticas. Tras su muerte, llegó el período de inestabilidad que Enrique tanto se había esforzado por evitar. Su hija, María I, una católica ferviente, intentó devolver a Inglaterra al seno de la Iglesia romana, por lo que recibió el apodo de María la Sanguinaria. Y solo con la ascensión al trono en 1558 de su segunda hija, Isabel I, la hija de la repudiada y ejecutada Ana Bolena, llegó a Inglaterra la tan anhelada paz y estabilidad. Fue Isabel, y no Eduardo, quien se convirtió en la más grande monarca de la dinastía Tudor, completando y sintetizando muchos de los procesos iniciados por su padre. Enrique no fue solo un destructor, sino también un constructor. Fue un mecenas de las artes y las ciencias, que invitó a su corte a los mejores artistas europeos, como Hans Holbein. Fundó colegios en Oxford y Cambridge. Su reinado coincidió con el florecimiento del humanismo inglés. Y, lo que es especialmente importante, fue por orden suya que se llevó a cabo la traducción de la Biblia al inglés y su colocación en todas las iglesias parroquiales del reino. Esto tuvo consecuencias colosales no solo para la religión, sino también para el desarrollo de la lengua inglesa y la alfabetización. ¿Quién fue, pues? Para los historiadores católicos, es un hereje y un tirano que destruyó la unidad del mundo cristiano para satisfacer su lujuria. Para los apologistas protestantes, es un Moisés que sacó a Inglaterra de la oscuridad de la esclavitud papal. Para las investigadoras feministas, es un monstruoso misógino, un tirano que eliminaba a las mujeres que no podían cumplir su voluntad. Para los marxistas, es el arquitecto de una revolución burguesa, que transfirió las tierras de una iglesia feudal a una nueva clase de terratenientes capitalistas. Probablemente fue todo eso a la vez. Fue un hombre tejido de contradicciones. Fue generoso y cruel, culto y supersticioso, encantador y repulsivo. Fue un monarca de una época de transición, con un pie en la caballería medieval y el otro en el absolutismo renacentista. Su personalidad fue el crisol en el que las pasiones personales y las necesidades políticas se fundieron en un único proceso histórico que cambió para siempre el destino de su país. No creó la Reforma inglesa por profundas convicciones teológicas, pero sin su gran cuestión, nunca habría ocurrido de la forma y en el momento en que lo hizo. Dejó tras de sí un país dividido por las disputas religiosas y debilitado económicamente, pero al mismo tiempo independiente, con un poder central fuerte y un sentimiento incipiente de conciencia nacional. Creó un monstruo, un Estado todopoderoso encabezado por el monarca, pero ese Estado se convertiría finalmente en la cuna del Imperio Británico. Cuando el ataúd con el cuerpo macizo de Enrique VIII era transportado a Windsor para su entierro, según la leyenda, se rompió, y al suelo de la capilla donde permaneció durante la noche, se derramó sangre que los perros lamieron por la mañana. Muchos vieron en ello una terrible profecía, el cumplimiento de la maldición que un monje había lanzado sobre el rey por la disolución de los monasterios. Si fue verdad o solo una leyenda sombría, no es tan importante. Esta imagen, la de un gigante sangrante y roto, simboliza a la perfección su legado.
Enrique VIII fue más que un simple rey. Se convirtió en un arquetipo, una figura cuya sombra se cierne sobre toda la historia posterior de Inglaterra. Sus 6 esposas se convirtieron en las protagonistas de canciones infantiles, su ruptura con Roma en el punto de partida de la identidad nacional, su tiranía en una advertencia eterna sobre el poder ilimitado. Quería un hijo, y tuvo a las 2 reinas más grandes de la historia del país. Quería ser un católico fiel, y se convirtió en el padre del anglicanismo. Quería la gloria en los campos de batalla de Francia, y su principal campo de batalla fue su propio dormitorio y su conciencia. Su historia es una grandiosa tragedia shakespeariana representada en el escenario de la historia. La tragedia de cómo un príncipe dorado, la esperanza de una nación, se convirtió en un tirano desconfiado y sanguinario. Es el eterno relato de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente y de cómo los deseos personales de un solo hombre pueden cambiar el destino de millones. Podemos condenar su crueldad, horrorizarnos de su egoísmo, pero no podemos negar su magnitud. Enrique VIII fue una de esas figuras titánicas que no solo gobiernan, sino que crean épocas. Rompió el viejo mundo y, sin ser plenamente consciente de ello, construyó sobre sus escombros uno nuevo. Y la Gran Bretaña moderna, con su iglesia particular, con la corona a la cabeza, con su historia única, todavía lleva la marca indeleble de la voluntad, la pasión y el monstruoso ego de este rey gigante. Su sombra todavía se proyecta sobre la tierra de Inglaterra, recordándonos cuán alto y sangriento puede ser el precio del cambio. Gracias por su atención a esta historia multifacética y dramática. Viajar por los laberintos del pasado nos ayuda a comprender mejor el presente.